Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre Tercera de Juan en su verso 1 al 4, donde el apóstol Juan le escribe a Gayo y dice así la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No solamente es la posición sin duda de Juan, que se sentía feliz de que Gayo o sus hijos espirituales anduvieran conforme a la palabra de Dios, sino que este es el deseo de Dios. Y Dios se siente muy feliz, muy contento cuando sus hijos, su iglesia, anda y permanece en la verdad. Hay varias cosas que nosotros debemos contemplar cuando hablamos de éxito. Y conocimiento sin aplicación realmente es solo información. Pero aquí la palabra de Dios nos da a nosotros un principio tremendo de éxito. Cuando el apóstol Pablo le dice a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, no es el sentimiento solamente del apóstol Juan, sino que esto es la palabra de Dios. Recuerde que Dios inspiró al apóstol Juan a escribir estas palabras. Y aunque en la salutación o en la introducción está dirigida al amado Gayo, esta palabra es para ti, es para mí y es para todos los hijos de Dios en todas partes del mundo. Y como es palabra de Dios, también hay principios que son principios eternos que Dios nos revela a nosotros, y en esta mañana vamos a hablar de esos principios que están aquí en Tercera de Juan, en el verso 2. Cuando dice yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, es Dios que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: hijos, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios para su vida, hermano, es el deseo de Dios para mi vida. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal. La palabra de Dios dice que no tendremos temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y también dice: y que tengas salud. El deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Y aparte de recibir prosperidad en todas las cosas, que también tengamos salud, porque la palabra de Dios también dice que Él nos da la bendición para que la disfrutemos. Si Dios te da todas las cosas materiales, pero no te da salud, ¿de qué te va a servir todo eso que te diera el Señor? Pero como el Señor nos ha salvado nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nos ha redimido en la cruz del Calvario, el Señor entonces no solamente da las cosas materiales, sino que también da provisión para el cuerpo, así como para el espíritu también. Ahora, el principio aquí radica en que nuestra alma prospere. La prosperidad del cuerpo, la prosperidad en todas las cosas, comienza con la prosperidad del alma. Nosotros somos almas vivientes. Usted y yo somos almas vivientes. El alma tuvo su origen allá en el huerto del Edén. Cuando Dios hace al hombre, lo forma del barro, del polvo de la tierra, y hace un muñeco, dice la Escritura, y en ese muñeco de barro, en esa figura de barro perfecta, creada por la mano de Dios, moldeada por los dedos de Dios, Dios sopla espíritu en esa figura de barro. Cuando Dios sopla su espíritu y el espíritu toca a ese cuerpo de barro, inmediatamente se produce la vida del alma. Entonces el alma es el resultado del soplo de Dios en el muñequito de barro o en la figura de barro, en ese hombre creado del polvo de la tierra. El alma tiene su nacimiento
cuando el soplo de Dios toca el cuerpo de polvo, de barro que Dios hizo para nosotros. Y ahí Dios nos da vida, nos da el alma, y dice la palabra, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, he dicho que el secreto de la prosperidad en todas las áreas, como dice la Escritura, comienza cuando nuestra alma comienza a crecer. El problema de mucho creyente es que mucho creyente quiere alcanzar la prosperidad en todas las áreas de su vida y la salud aún sin entregar plenamente su alma al señorío de Cristo. Cuando usted no entrega su vida, su alma, al señorío de Cristo, todas las demás cosas se van a volver muy difíciles, porque el principio es que cuando su alma crece, entonces todo lo demás también va a ser bendecido. Mientras usted se entrega a Dios plenamente, usted renuncia a las cosas que el mundo le ofrece por obtener la presencia de Dios, entonces su alma se va alimentando de la presencia de Dios, su alma va creciendo, usted va mejorando como hijo de Dios, y a medida que usted va obteniendo mayor revelación de la palabra, mayor conocimiento del Señor, y va adquiriendo mayor presencia de Dios en su vida, entonces la salud de Dios viene a su cuerpo también, y la prosperidad de Dios viene a su vida. El problema de muchos es que muchos quieren primero la prosperidad y quieren la salud, pero no entregan su alma. Y sin duda Dios hace milagros, y Dios es soberano, y Dios puede sanar a muchos aunque no tengan fe. Así lo ha demostrado la historia y la misma palabra de Dios. Nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Pero para la iglesia del Señor también hay un consejo extraordinario, un principio eterno que el Padre nos deja ver a través de 3 de Juan, verso 2. Y es que si yo paso apegado a Él, David decía, mi alma está apegada a ti. Y si yo me apego mi vida al Señor, si yo apego mi alma al Señor y comienzo a crecer en su palabra, comienzo a alimentarme a través de la palabra de Dios, voy a ver los resultados de la palabra de Dios. Estaba leyendo en esta mañana un artículo de un periódico por allá de 1950, The Voice of Healing, y este periódico se daba la tarea de cubrir todas las noticias de las campañas de avivamientos que habían en toda esa época en los Estados Unidos. Y había un título que me llamó la atención que decía esto: predicar la palabra trae resultados bíblicos. Y cuando nosotros aplicamos, hermano, la palabra de Dios a nuestra vida, ella produce unos resultados que solo ella los puede producir. Cuando nosotros tratamos de producir resultados a la forma de Dios, pero aplicando otros principios, por eso es que no vemos la gloria de Dios y no vemos los resultados que queremos ver. Es necesario que volvamos a las Escrituras, que volvamos nuestro corazón a Dios y comencemos a buscar a Dios de manera que comencemos a crecer nuevamente en Él, en su palabra, en su presencia. Y a medida que nuestra alma se entrega plenamente a Dios, a medida que nos rendimos a Dios, entonces el Señor va a traer por añadidura todas las demás cosas que a nosotros nos falten. Él va a traer sanidad a tu cuerpo, o no solo traer sanidad a tu cuerpo, sino te va a mantener y nos va a mantener en completa salud. Porque a medida que nuestra alma está creciendo, la provisión de Dios en todas las áreas también nos está cubriendo, y nos va a cubrir y te va a cubrir así como cubría a Job. Job, cuando era un hombre temeroso de Dios, Dios lo cubría y el maligno no le podía tocar. Así que el principio para que seamos gente exitosa en todas las áreas de nuestra vida comienza con la prosperidad de nuestra alma. Por eso es necesario que busquemos al Señor día a día, porque el alma necesita comer la palabra de Dios. El alma necesita los tiempos de oración. El alma necesita los tiempos de búsqueda de la presencia de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Si usted tiene el conocimiento, pero usted no lo aplica, hermano, eso es solo información. Es como cuando leemos Mateo capítulo 6, verso 6,
que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos no saben, en otras palabras, al leer este texto, que orar en privado produce bendición? Yo creo que cualquiera puede darse cuenta, pero aún así la mayoría no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no lo hace la iglesia constantemente si leemos que orar en privado trae bendición? Y bendición pública, por decirlo de esta manera. Pero ¿por qué, aún sabiendo que este es un principio importante y que produce bendición, no lo hacemos? Le voy a decir por qué. Porque nuestra mente dice: orar es aburrido. Nuestra mente dice: Dios no me escucha. Nuestra mente dice: que ore otro. Nuestra mente dice: no tengo tiempo, etc. Entonces, ¿de qué nos vale tener Mateo 6:6 o conocer lo que dice Mateo 6:6 si no lo aplicamos? ¿De qué te vale saber mucha Biblia si no la vives? En otras palabras, ¿o de qué nos valdría saber mucha palabra si no la vivimos? En realidad, de nada. Lo mismo, por eso este principio de tercera de Juan 2, que dice: así como prospera tu alma. Hermano, esto es un principio que no solamente hay que tener la información y conocer el principio, sino que hay que aplicarlo. Una vez que lo aplicamos a nuestra vida, comenzamos a ver los resultados de la aplicación de este principio. Es como cuando comienzas a orar en secreto. Vas a ver los resultados en público, porque Dios te va a recompensar en público. Es importante que tratemos con nuestro carácter. Hermano, es que el carácter nuestro necesita ser transformado. Necesitamos doblegar la carne, porque el alma no puede crecer si la carne es la que domina. El alma no puede desarrollarse si le hacemos caso a los deseos de la carne, y la carne siempre tiene pereza de buscar las cosas de Dios. La carne siempre piensa que es mejor ver una película que leer la palabra de Dios. La carne siempre piensa que es mejor divertirse que tener un tiempo de oración. Esto es la carne. Y los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, como dice la palabra en el libro de Gálatas. Así que es necesario que en esta mañana nosotros comencemos a crucificar la carne, en orden de que nuestra alma comience a crecer buscando las cosas del Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu cosecha para el Espíritu y va a cosechar vida. Cuando usted busca las cosas de Dios, hermano, su espíritu crece, su alma crece, o sea, usted crece porque el Espíritu comienza a gobernar y ya no es la carne ni es el alma, ahora es el Espíritu que gobierna. Y cuando el Espíritu gobierna, el Espíritu quiere todo lo de Dios, y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu que quiere lo de Dios, entonces comenzamos a llenarnos de la presencia de Dios. Nuestra alma, nuestro ser entero interior comienza a llenarse de la presencia de Dios, y el mismo cuerpo comienza a disfrutar de los beneficios de que el alma, el espíritu y él mismo están doblegados ante la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque hay un tiempo para cosechar, si no desmayamos. Qué importante, hermano, es que entendamos este principio en esta mañana. Si queremos ver las bendiciones de Dios, si queremos ver la mano de Dios, es necesario crucificar la carne con todos sus deseos, con todas sus cosas, y que el alma comience a crecer en la presencia de Dios y comience a alimentarse de la palabra viva y la palabra santa que Dios tiene para nosotros. Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Y es que en las Escrituras hay vida, hermano, hay sanidad, hay salvación. El problema con mucha gente es que quiere llegar a un éxito en su vida, pero no está dispuesto a pagar el precio de rendir su vida al Señor Jesús. Muchas veces el camino del éxito, hermano, es dejar atrás anclas. El camino del éxito realmente es renunciar muchas veces a todas esas anclas que nos están deteniendo.
Hermano, esas anclas pueden ser amistades negativas que no nos dejan crecer en el Señor. Puedan ser tentaciones, envidias o venganza, etc. Pero muchas veces son personas mismas, amistades, que son negativas, que son tóxicas para nuestra vida espiritual. Qué hermoso es cuando uno encuentra gente que más bien lo motiva a uno a crecer en el Señor, a que nuestra alma crezca en el Señor. Pero muchas veces Satanás pone gente a nuestro alrededor también para que ellos nos influencien de mala forma, de manera que comencemos a buscar las cosas que la carne busca, a saciar los apetitos de la carne. Hermano, hay cosas que no son malas, por decirlas de esta forma en sí, pero la palabra de Dios dice que no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que, aunque no parezcan malas en sí, no nos convienen, porque no desarrollan nuestro ser interior, no desarrollan nuestra alma, y cada vez que nosotros buscamos cosas que, aunque no nos parezcan malas, no son la perfecta voluntad de Dios, entonces estamos dejando de crecer. A veces hay que buscar otras amistades que realmente nos impulsen a buscar la presencia de Dios y que aún juntos podamos crecer en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, para que veamos los resultados de la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios. Muchas veces el crecimiento de nuestra alma involucra dejar esas amistades, dejar lugares que frecuentas. Muchas veces, en orden de que nuestra alma crezca, hay que renunciar a cosas. Jesús dijo en Marcos 10, 29 y 30, dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sin duda, seguir a Cristo muchas veces tiene que ser una vida de renuncia a muchas cosas. Y pueden haber persecuciones, como dice la palabra, pero sobre todas ellas tenemos victoria en Cristo Jesús, porque Él ya venció. Jesús realmente lo que nos dice: si ustedes quieren ver la mano mía sobre ustedes, la bendición del Padre sobre ustedes, y tener comunión con el Espíritu Santo, es necesario que su alma crezca. Y para que su alma crezca, tienen que quitar los obstáculos, tienen que quitar todas esas anclas que les están deteniendo. Y esas anclas pueden ser muchas veces, como he dicho, personas, pueden ser circunstancias, o pueden ser otras cosas que quizá usted esté pensando en este momento, está diciendo: esta persona, esta situación, esto que hago, el lugar que frecuento, me está deteniendo en mi crecimiento espiritual. Si hay algo que no te ayuda en tu crecimiento espiritual, ¿para qué lo tienes a tu lado? ¿Para qué persistes en eso? Muchas de estas cosas que están a nuestro alrededor, hermano, que son cosas tóxicas para nuestro crecimiento espiritual, es necesario que las hagamos a un lado. El que quiere ganar la carrera tiene que ser un buen atleta, dice la palabra en 1 Corintios 9:25, y debe abstenerse de ciertas cosas que le gustaría hacer. Muchos atletas no pueden comer lo que les gustaría comer, cosas que al apetito son deliciosas, pero que engordan. Entonces, no pueden hacer eso. Algunos tienen que acostarse, sin duda, los atletas temprano, porque trasnochar, pues, les va a producir un bajo rendimiento en su condición. Y después tienen que hacer muchas otras actividades, esforzarse, hacer ejercicio, etc., para poder preparar su cuerpo para llegar al éxito. Pero al final, cuando cruzan la meta, ellos pueden decir: valió la pena. De la misma forma, es el crecimiento de nuestra alma. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, renunciar a otras, pero es que en Cristo Jesús hay cosas mejores. Pero tenemos que tomar decisiones y recordar que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las cosas y que tengamos salud, pero que es necesario que nuestra alma prospere. Así que en esta mañana, dele el primer lugar a Dios y que su alma prospere. Que Dios les bendiga.